¿Qué tal? Soy Genaro Lozano y esto es Despejando Dudas sobre el terrorismo. Desde el año 2000 han ocurrido más de 73,000 ataques terroristas y han muerto más de 170,000 personas en estos ataques. El terrorismo no es un fenómeno nuevo, de hecho existe casi a la par de la creación del Estado-Nación y los nacionalismos, pero a lo largo del siglo XX el terrorismo ha sido una constante y ha encarnado en distintas formas e ideologías. El principal motor del terrorismo ha sido el fanatismo religioso. Durante todo este tiempo la definición de terrorismo ha cambiado. De hecho, Naciones Unidas ha fracasado en encontrar una definición, y es que no está fácil, pues en un mundo tan diverso hay quienes piensan que un atacante terrorista no lo es y lo ven como un héroe o como un libertador o viceversa. Lo que sí hay es un acuerdo general sobre los elementos que distinguen a un acto terrorista. Primero, es un instrumento o táctica para avanzar una agenda política. Segundo, la fuerza es su medio, pero no suele ser su objetivo. Es decir, los terroristas quieren a mucha gente asustada más que a mucha gente muerta. Tercero, en general se asume que el atacante no es parte del Estado o del sistema de gobierno de un país, aunque en la historia también ha habido terrorismo de Estado. Ahora veamos, seguramente te preguntas, ¿el terrorismo es más letal que antes? Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el número de muertes por ataques por terroristas sí ha crecido en Occidente, pero la cifra no ha alcanzado la de los años 70 y 80, cuando grupos como ETA en España, el ERI en Irlanda o Sendero Luminoso en Perú organizaban ataques muy frecuentes y letales. Esto no significa que la amenaza de los grupos terroristas actuales no sea grave. La actividad de ISIS o el Estado Islámico en Occidente va de hecho en aumento. Pero según datos del Índice de Terrorismo Global de 2016, la mayoría de las víctimas no están en Europa, sino en el Medio Oriente y en África. Es decir, aunque la retórica sea antioccidental o anticapitalista, las víctimas son en general musulmanes no occidentales y están en países pobres. Algunos políticos, especialmente de ultraderecha, explican el terrorismo en términos de una lucha entre el mundo cristiano y el Islam, lo que fomenta estereotipos. A eso hay que sumar que los grupos terroristas utilizan tácticas muy efectivas para fomentar una atmósfera de miedo. Una de ellas es la presencia de los llamados lobos solitarios, atacantes que actúan de manera individual. Si un sujeto se radicaliza de forma individual sin recibir apoyo ni entrenamiento de nadie, es decir, sin dejar rastros de sus planes, se convierte en un punto ciego para servicios de inteligencia que buscan detenerlos y detener esos ataques y por lo tanto es un sujeto muy peligroso. Sin embargo, se ha demostrado que con frecuencia los terroristas que actúan en solitario tuvieron al menos comunicación con otros simpatizantes que pertenecen a redes o células locales como Al-Qaeda o que tienen conexiones en el territorio controlado por este grupo. Esto ocurre porque los grupos terroristas actuales, especialmente el Estado Islámico, han volcado buena parte de sus esfuerzos de reclutamiento, radicalización y movilización a través de Internet. Por eso es necesario neutralizarlos en el ciberespacio y mejorar las capacidades de inteligencia y de cooperación antiterrorista, pero defendiendo los derechos humanos. Aunque son una gran amenaza, el mundo no está indefenso ante los grupos terroristas. Recuerda que vivir con miedo es justo lo que los terroristas quieren. Además, no olvides que el terrorismo es una forma altamente localizada de violencia cometida principalmente en un pequeño número de países y por un número pequeño de grupos. Soy Genaro Lozano y te veo en un próximo Despejando Dudas aquí por Foro TV.